Lectura 17/9, agosto 14, 1924. Lo obrado en la divina voluntad contiene la potencia creadora. El obrar de Jesús forma la corona al obrar de las criaturas. Estaba pensando entre mí. Quisiera girar siempre en su querer divino. Quisiera ser como rueda de reloj que gira siempre sin detenerse jamás. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, ¿quieres girar siempre en mi querer? Oh, con qué ganas y con qué amor quiero que gires siempre en mi querer. Tu alma será la rueda, mi voluntad te dará la cuerda para hacerte girar velozmente sin detenerte jamás. Tu intención será el punto de partida de a dónde quieres ir, qué camino quieres tomar, sea el pasado o bien en el presente, o quieres deleitarte en los caminos futuros. A tu libre elección. Siempre me serás amada y me darás sumo deleite cualquier punto de partida que tú tomes. Esta es una libertad enorme que Dios nos concede y, o sea, pues nosotros podemos decidir dónde queremos actuar. O sea, parece ciencia ficción, pero así es. O sea, no importa en dónde. El punto es que la divina voluntad nos concede el poder estar en cualquier momento de la historia, y no de la historia humana, sino de la historia divina, en cualquier momento de esa historia. Y no solamente estar, no solamente presenciar, sino actuar. O sea, creo que esto es necesario entenderlo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo porque el título nos da una idea de lo que va a hablar, porque dice lo obrado, o sea, los actos que hacemos en la divina voluntad contienen la potencia creadora. No está hablando de la potencia creadora de la voluntad divina, que, o sea, bueno, es indiscutible, sino está hablando de los actos de las criaturas que se hacen en la divina voluntad, cómo eso tiene accede a esa potencia creadora y la hace como propia. Vamos a ver qué más nos dicen. Sí. Después ha agregado: hija amadísima de mi voluntad, todo lo que se ha hecho en mi voluntad contiene la potencia creadora. Mira todo lo que hizo mi humanidad estando en la tierra, cómo todo fue hecho en la voluntad suprema. Todo contiene esta potencia creadora, tanto que así como está un sol siempre en acto, siempre pleno de luz y de calor, sin disminuir jamás, ni crecer en su pleno esplendor, tal como fue creado por Dios, así todo lo que hice, todo está en acto, y como el sol es de todos y de cada uno, así mi obrar, mientras es uno, es de todos y de cada uno. Es más, mis pensamientos forman la corona a cada inteligencia creada. Mis miradas, mis palabras, mis obras, mis pasos, mis latidos, mis penas, forman la corona de las miradas, de las palabras, de las obras, de las penas, etcétera, etcétera, de las criaturas. Podría decir que como corona están a guardia de todo lo que hace la criatura. Ahora, si la criatura piensa en mi voluntad, la corona de mis pensamientos se abre y encierra en los míos los pensamientos de ella, y tomando parte en la potencia creadora, hacen hacia Dios y hacia las criaturas el oficio de mi inteligencia. Así si miras, si hablas, mis miradas, mis palabras forman el puesto para recibir las tuyas, y formando una sola corona, hacen el oficio de mis miradas y de mis palabras, y así de todo lo demás. Las almas que viven en mi voluntad son mis verdaderas repetidoras, mis inseparables imágenes reproducidas en ellas y absorbidas de nuevo en mí, para hacer que todo lo que hacen queden con el sello de que son obras mías y continúen mi mismo oficio.
Creo que es clarísimo lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, en el momento que la divina voluntad obra en nosotros, prácticamente nos está injertando en las obras de Jesús, que las contiene todas. O sea, hemos hablado de que el vivir en la divina voluntad es la divina voluntad poniendo todo lo que contiene en nuestra voluntad para que en nuestro acto se salga todo lo que ella contiene. Y aquí se está refiriendo a la vida de Jesús. Qué maravilla que nuestros actos, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestro obrar, nuestro pensamiento, estén haciendo lo mismo que hizo Jesús en la tierra. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Redimir al hombre, pagarle al Padre en amor, en gloria por toda la humanidad y rehacer al hombre otra vez, o sea, volverlo a poner en armonía con la divinidad, o sea, repitiéndolo todos los actos de toda la familia humana, pero poniéndolos en divina voluntad. O sea, que los actos de Jesús, la vida de Jesús, le reintegra al Padre la vida de toda la familia humana, pero divina, tal y como él debía, y tal y como él quería recibirla, ¿sí? Como si toda la familia humana hubiera vivido siempre en la divina voluntad. Bueno, eso mismo es lo que se está haciendo el alma con sus actos. O sea, en el momento que estamos actuando en esta divina voluntad, lo que está pasando es exactamente eso. Y podríamos decirlo de esta manera, estamos redimiendo, estamos rehaciendo al hombre, estamos dándole al Padre la gloria de toda la familia humana que debería de haberle dado por todo lo que Dios ha hecho. El Padre está recibiendo la gloria por haber creado el agua, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todo. Y aparte está recibiendo el amor que toda la familia humana debería de haberle dado. En qué condición nos tomará el Padre de otro Jesús? Sin ninguna cortapisa. Nos está viendo a nosotros, pero viendo a un Jesús, nos está viendo como su Hijo. Por lo tanto, todo lo que está retribuyendo el Padre a este Hijo es lo mismo que le dio a su Hijo Jesús. Por lo tanto, el alma está adquiriendo la gloria universal. O sea, no es exactamente por la criatura sola, sino es la criatura obrando en la divina voluntad, pero la divinidad lo toma como si fuera realmente nuestro, porque eso es lo que él desea. O sea, esa paridad en cuanto a acciones, en cuanto a pensamientos, a obras, a efectos de todo lo que hacemos. Y esa es la paridad que él quería para llevar a cabo su relación de amor con la criatura. O sea, creo que es inmenso lo que nos está diciendo, ¿no? Y lo estamos centrando en la redención. Pero también en esos actos de la voluntad divina están encerrados todos los actos de la creación. Y de la misma manera, o sea, en todas nuestras obras, en todo lo que hacemos, se encierra esa potencia creadora y estamos concurriendo con él en sus actos creadores. Él pone su amor, pone un atributo de él, o sea, no el atributo, sino una semejanza de sus atributos en todo lo creado, pone un amor divino para cada uno de nosotros y aparte pone el valor de un acto divino. Cuando la criatura entra en este ambiente, todo eso que hizo lo deposita en la criatura y ahora la criatura, adquiriendo esta virtud creadora de la divina voluntad, está prácticamente haciendo lo mismo que hizo en la creación. Y ahora nosotros podemos estar diciendo, yo te doy este sol, por decirlo así, yo te doy
esta agua, yo te doy esta luna, yo te doy este universo, y en cada uno de ellos, cada una de las cosas creadas, te doy el amor divino de toda la familia humana. Te doy la gloria por todo lo que has hecho, el reconocimiento por todas tus obras. En fin, estamos participando de todo lo que Él hace. Creo que es algo que es inconcebible y difícilmente podríamos llegar a percibir la grandeza de lo que estamos diciendo. Así que bueno, sin embargo, en algún momento dado, una vez traspasada esta etapa de esta vida, ahí a donde llegó el papá de Gracia, o sea, podremos vislumbrar y podemos vivir y podremos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho junto con nosotros. Sí, es enorme. Doctor, Sí, pero esto lo podemos hacer a través de los giros, ya sea de una manera dirigida, o sea, como dice ahí, colocándonos en el lugar que queremos ir, o, o haciendo todo en la divina voluntad y que Jesús sea el que tome nuestros actos y los coloque donde Él quiera. Por eso, mira, en cuanto a la intención con la que se haga, nosotros podemos poner una intención, la intención de repararlo, la intención de amarlo, en fin. Pero Él nos dice que en la divina voluntad, o sea, no hay nosotros no tenemos que hacer eso, sino que Él recibe el acto completo, recibe el acto del amor, el acto de la gloria, el acto de la reparación, todo, y Él lo toma como a Él le place. Lo quiere como amor, lo toma como amor. Lo quiere como reparación, lo toma como reparación. O sea, no importa cuál sea nuestra intención, Él toma el acto como Él quiere tomar. Eso es en cuanto a lo que queremos darle. Con lo que está diciendo aquí es yo me puedo situar en cualquier momento de la historia, pero de la historia de Dios. O sea, no nos limitemos a la historia del género humano. Es más fácil entenderlo si yo me sitúo en el momento de la creación, si me sitúo en cualquier momento de la historia del pueblo judío, o me pongo en la historia de Jesús en este mundo, o me pongo en el futuro. Como dice, también puedo irme al futuro y tratar de estar dándole el amor, la gloria en todos los actos que se desarrollarán después de este tiempo. Pero en términos generales no hay mayor problema. Yo decido en dónde me pongo, pero el efecto de ese acto lo decide Él. Aunque también yo puedo ponerlo y decir, Señor, te quiero reparar, por ejemplo, cuando estamos con las horas de la pasión. Bueno, te quiero reparar, te quiero dar amor por todo lo que nos has amado en todos tus sufrimientos. Y algo que recordemos que es necesario. Ahí en el huerto, creo que es la primera hora, Luisa le pregunta a Jesús, le dice, oye, ¿quién te hace sufrir tanto? Si no hay verdugos, no hay nadie, sin embargo veo clavos, veo cruz, veo flagelos, y dice Jesús, es el amor divino el que me lo está haciendo, el que me lo está dando, porque solamente Él conoce el número de sufrimiento y la intensidad de dolor que se requiere para rehacer al hombre. Y luego Luisa dice, es que esto es incomprensible, el amor divino es algo inmenso y no se puede comprender si no es uno
totalmente amor, si no se convierte uno en amor. Y entonces Jesús le dice algo que debemos tomarlo para todos. Eso es exactamente lo que quiero, convertirte en amor. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que hemos estado continuamente tratando de extender esas palabras, de decir, señores, la única forma de poder llegar a estar con Jesús de esta manera, a estar con Dios de esta manera, es creciendo el amor, pero el amor divino en nosotros. Creciendo, enamorándonos de Dios, enamorándonos de Jesús. Y la única manera de llegar a eso es el conocimiento. No hay otra forma de enamorarnos más que a través del conocimiento. Existe el enamoramiento, igual que aquí en nosotros, en el ser humano, pero el enamoramiento casi siempre llega a la desilusión y al fracaso. Y el enamoramiento es por apariencia, no por conocimiento. Entonces, por favor, enamorémonos de Jesús. Pero para enamorarnos de Él necesitamos conocerlo. Necesitamos experimentarlo. El amor no es sentimiento, el amor es un acto. Acto. Si no lo ponemos como acto, no sirve. El amor como sentimiento nos lleva al fanatismo y el fanatismo no es lo que Dios quiere. Entonces, Salvador, si una persona coge las horas de la pasión o cualquier otra meditación sobre la vida de Jesús con la intención de repararlo, esto está muy bien, a Jesús le encanta todo eso, pero luego él, si él quiere, lo toma como reparación, como amor y como, ese contenido que para nosotros es de reparación, él lo puede tomar como él quiera. Sí. Okay. Y algo que es importante, dijiste algo muy curioso, tomar las horas de la pasión. O sea, te estás refiriendo a tomar el libro y empezar a meditar. Eso. Pero no nos hemos fijado en lo que dice casi en todo el libro. Que le dice, fíjate bien en lo que hago para que lo hagas también tú. O sea, no se trata de leer, se trata de aprender para que lo que hace él en las horas de la pasión, en todo lo que nos está diciendo, lo llevemos a cabo nosotros. O sea, él nos está enseñando varias cosas. Primero, cómo vencer a nuestros enemigos, que mi enemigo principal es mi voluntad. O sea, cómo vencer mis vicios, cómo vencer todo lo que soy. ¿De acuerdo? Me está enseñando cómo vencer la tentación. Y sobre todo me está enseñando cómo rehacerme yo y cómo rehacer a toda la familia humana. Por lo tanto, las horas de la pasión son una escuela, pero una escuela que nos va llevando poco a poco a entender de qué manera Él hizo todo, qué tuvo que sufrir, qué tuvo que pasar para ir reparando cada cosa de nuestra vida. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra lujuria, nuestra envidia, todo está ahí. Nuestra falta de abandono, nuestra falta de desapego. O sea, todo está plasmado en las 24 horas de la pasión y lo hace con la finalidad de que aprendamos para que lo llevemos a cabo nosotros. No es nada más siéntate y lee las horas de la pasión. No se trata de eso. Se trata de vivirlas, ¿sí? De aprender, vivirlas y vivirlas en nuestra vida. Maravilloso. O sea, continuamente. Sí. Súper, gracias.
Doctor, ¿Sí? yo creí entender que con nuestros giros nos estamos formando nuestra propia gloria para después compartir con cada te amo que nosotros vamos poniendo en los actos de la creación y todo eso. Es como que son... nos estamos formando nuestra propia gloria para después compartirla con Él en el cielo. Sí, o sea, nosotros en cada acto estamos dándole a Dios el material adecuado o el plano adecuado donde Él pueda sacar de sí mismo nuevas creaciones, nuevos atributos, nuevas bellezas, nueva felicidad, bienaventuranzas, y las deja depositadas en el alma que está viviendo en la divina voluntad. Y eso nos lo deja como una semilla en nosotros, que es una semilla de gloria, claro, pero cuando lleguemos al cielo, esa semilla germina y da a luz todo lo que contiene, y lo que contiene es vida divina nueva. Dios es siempre nuevo, nunca se repite. Y entonces todas las bienaventuranzas, toda la felicidad, toda la belleza que existe en el cielo ahorita, se engrandece con esas nuevas creaciones que cada uno de las almas que van a vivir en la divina voluntad obtiene por cada acto. Cada acto es una vida nueva, se genera una vida divina con nuevos atributos, con nuevas bellezas, y que todo eso será para el bien de todos los bienaventurados, incluso de Dios. O sea, porque Dios lo tiene en su interior. No es algo que él vaya a crear, no crea nada. Todo lo tiene en su interior, pero no todo lo ha manifestado. Y entonces los actos de la divina voluntad, hechos en la divina voluntad, son los que permiten que Él saque de sí toda aquella riqueza y la ponga a disposición de todos, pero en la criatura que vivió en la divina voluntad. Y esa es la gloria que vamos a tener. Y aparte, el mérito por haber hecho todo lo que Jesús hizo. El mérito por toda la creación. El mérito por toda la redención. Y esa gloria que recibió Jesús, la gloria universal, es compartida ahora con la criatura que vive en su voluntad. Nos lo estaba diciendo aquí, ¿no? O sea, la divina voluntad pone eso y entonces Él nos incorpora en sus actos y nos hace hacer lo mismo que Él hizo. Por lo tanto, ahora no lo hizo solo, lo hizo junto con nosotros. La gloria es compartida. Gracias. Si nos parece poco la gloria, pues esa gloria creo que a ver qué podemos hacer después. Es inmenso, ¿no? Volumen 1710, septiembre 2, 1924. ¿Cuánto daño causa la desconfianza en el alma? Me sentía muy oprimida, pero toda abandonada en los brazos de Jesús, y le pedía que tuviera compasión de mí. Pero mientras esto hacía, sentí perder los sentidos, y veía que salía de dentro de mí una pequeña niña, débil, pálida, y toda absorta en una profunda tristeza. Y Jesús bendito, yendo a su encuentro, la tomaba en sus brazos, y moviéndose a piedad, se le estrechaba al corazón. Y con sus manos le acariciaba la frente, marcándole con signos de cruz los ojos, los labios, el pecho, y todo el resto de la pequeña niña. Mientras esto hacía, la niña se revigorizaba, adquiría el color y se sacudía del estado de tristeza. Y Jesús, viendo que la niña readquiría las fuerzas, se la estrechaba más fuerte para mayormente vigorizarla y le decía:
Pobre pequeña, aquí está reducida, pero no temas, tu Jesús te hará salir de ese estado. Entonces, mientras esto sucedía, yo pensaba entre mí, ¿quién será esta niña que ha salido de mí y que Jesús ama tanto? Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, esta niña es tu alma, y yo la amo tanto que no tolero verte tan triste y débil. Por eso he venido para infundirte nueva vida y nuevo vigor. A ver, ¿qué significa esa niña débil? O sea, ¿qué estará significando? Estamos en el libro 17, ¿eh? ¿Qué significará? Buenas noches, doctor. Bueno, ¿Significará nuestras almas? bueno, sí, o sea, es el alma de Luisa. O sea, y ahí nos vemos prefigurados nosotros, ¿no? Es Pero, la falta de confianza, el abandono, el no abandonarnos. bueno, de alguna manera, o sea, sí. Pero algo más. El alma que se mira a sí misma y no lo mira a él. También, eso también es falta de confianza. Nuestra voluntad, doctor. ¿Vale? Los pocos conocimientos que todavía tenemos. Lo que está significando, bueno, eso es lo que yo interpreto, es la santidad humana. Por eso dije que estamos en el libro 17. En el libro 17, Luisa ya tenía una vida prácticamente de santidad, de virtudes, totalmente cumplidas, ¿sí? O sea, Jesús le había ido llevando poco a poco a esa práctica de esas virtudes para poder empezar a hacerla vivir en la divina voluntad. En el libro 12 apenas es cuando le quita el papel de víctima y la pone a hacer lo que su humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús hacía en la divina voluntad. Y un tiempo después le vuelve a cambiar el oficio y la pone a hacer lo que la divina voluntad hacía en la humanidad de él. O sea que aquí, en el libro 17, prácticamente ya está viviendo en la divina voluntad, ya tiene ese don, pero está empezando. O sea, no tiene la plena seguridad, no tiene la plena, como diríamos, vivencia de esta vida. Y lo que significa esa niña débil, esa niña deprimida, pálida y con una tristeza infinita. O sea, ¿qué es lo que está significando? O sea, que no está completa, que no está total y absolutamente inmersa en Jesús, que significaría la felicidad completa de esa niña. Y por eso dice que con sus manos la acariciaba, la estrechaba y la señalaba con la cruz en cada parte del cuerpo de ella. O sea, en los ojos, en todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, y creo que lo vamos a seguir leyendo adelante. O sea, tienes que irte encontrando conmigo y uniéndote, ensimismándote conmigo para que puedas salir de ese estado de depresión, de ese estado no hablemos de depresión, hablemos de alejamiento conmigo, de un estado en que no estás completa conmigo, no estás totalmente ensimismada, y eso es lo que te hace falta, ¿sí? Y por eso dice que la niña, como se revivía, se revigorizaba, entonces Jesús, viendo aquello, se la estrechaba más fuerte para vigorizarla más, ¿no? Y ahora vamos a ver qué le decía. A ver, Evita. Sí, doctor. Entonces yo,
Al oír esto, le he dicho llorando, amor mío y vida mía, Jesús, cuánto temo que tú me dejes. ¿Cómo haré sin ti? ¿Cómo podré vivir? ¿A qué estado deplorable se reducirá mi pobre alma? Qué pena tan desgarradora es el pensamiento de que tú puedas dejarme. Pena que me lacera, me quita la paz y me pone el infierno en el corazón. Jesús, piedad, compasión, misericordia de mí, pequeña niña. No tengo a nadie. Si me dejas tú, todo habrá terminado para mí. ¿Qué, qué está pasando? Todavía no está totalmente segura de que en la divina voluntad no hay separación con Jesús, que la divina voluntad es una unión perenne con Él y que no hay forma de que se pueda separar. Entonces, este estado de ella es por desconfianza, ¿sí? Por desconfianza. O sea, no está totalmente segura y eso es lo que la lleva a eso. ¿De acuerdo? Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Bueno, cálmate, no temas, tu Jesús no te deja. O sea, ese es el punto principal. Debemos estar total y absolutamente seguros de que Jesús no puede alejarse de nosotros si estamos viviendo en la divina voluntad. Y ese vivir en la divina voluntad es el que Jesús permanezca continuamente en nuestro interior, compartiéndonos todo lo que Él es, no solamente habitando. Por favor, eso que se nos quede muy claro. No se trata de Jesús habitando en nosotros. Se trata de Jesús y poniendo su vida en nosotros. ¿Sí? La santidad humana es la santidad en que Jesús habita en el alma, pero no pone su vida en el alma, no le comparte su vida al alma, simplemente habita en ella. Nos dice Jesús que la vida no se puede poner en ningún lado más que en una persona. O sea, y cuando se comparte la vida, se comparten las obras, se comparte todos los actos y los efectos y todos los atributos de Dios. Cuando Jesús habla de hostias muertas, ya creo que ya todos lo hemos leído, y Jesús habla de hostias vivas, que son la criatura que vive en la divina voluntad. La pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿Una hostia muerta? Sí, y lo dice muy claro, porque no fluye en nada en su vida. O sea, ¿es Jesús quien está ahí? Sí, completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero no puede compartir la vida de Él a la hostia, porque la hostia no tiene nada para que pueda Jesús desarrollar sus acciones. Entonces, ¿es Jesús? Sí, pero un Jesús que está prisionero, un Jesús que no tiene forma de poder hacer nada, no tiene forma de hablar porque la hostia no tiene boca, no tiene capacidad de caminar porque no tiene pies, no tiene capacidad de ver porque no tiene ojos. Todo lo hace desde Él, pero no desde la hostia. No sé si se entiende eso. Por eso le llama hostia muerta. Bueno, esa hostia muerta es la santidad humana. La santidad humana es exactamente eso. Es Jesús habitando en la criatura. San Pablo diciendo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. ¿Sí? Conchita Cabrera de Armida, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, la inhabitación de la Santísima Trinidad en todo aquel que lo ama y que cumple su palabra. Pero no les comparten su vida, porque si hubieran compartido la vida, lo que hubiera pasado es que esa persona hubiera tenido vida divina y sus actos hubieran sido actos divinos.
y ningún santo hasta la fecha, hasta antes de Luisa, exceptuando nuestra Madre Santísima, ninguno había hecho vida divina y ninguno había realizado actos divinos. Por lo tanto, la hostia sacramental, ahora entiendo por qué Jesús la llama hostia muerta, porque no fluye en nada en su vida, no concurre con él, porque no es persona. Y la vida solamente se puede poner en una persona. Entonces, la santidad humana podríamos compararla a la hostia sacramental. Es Jesús habitando en esa persona, pero no compartiéndole su vida. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad, Jesús comparte su vida y ya no es la presencia nada más, sino es en la repetición, el fundir su vida con la vida de la criatura y hacer una sola cosa, como nos dice el catecismo. O sea, hacer una sola cosa, Jesús y el alma. ¿Por qué? Porque Jesús ya le compartió su vida a la criatura y ahora la criatura, como dijo aquí, ahora la criatura cuando habla, Jesús pone esa palabra, la pone en la palabra de él. Y entonces es Jesús quien está hablando en la criatura. Es Jesús quien está caminando en la criatura. Es Jesús quien está pensando, quien está latiendo, quien está respirando. Y eso es lo que permite que el alma pueda hacer lo mismo que hizo Jesús, porque está concurriendo con él en todas sus obras. Y eso es lo que permite que el alma tenga la misma gloria universal que tiene Jesús. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo es, no desconfíes. O sea, ya entraste en este terreno de la divina voluntad, no te puedo dejar. No te puedo dejar. Jesús no te deja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres mi vida. Claro, si te sales de mi voluntad, bueno, entonces sí. O sea, todo está condicionado a la permanencia que tengamos en la divina voluntad. Si permanecemos, no nos puede dejar. Si nos salimos, bueno, nosotros somos los que lo corremos. Lo mismo que pasó en el paraíso. Dios no se sale del paraíso. Adán corre a Dios del paraíso. O sea, Dios corre a Adán y Adán corre a Dios. Seguimos, Amita. Doctor. Y Jesús, hablando de nuevo agregado, hija mía, cálmate, no temas, tu Jesús no te deja. Yo soy celoso de tu confianza, no quiero que desconfíes mínimamente de mí. Mira, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén conmigo con toda confianza. Qué maravilla lo que está diciendo. Sí. O sea, llega a tanto ese deseo de esa unión con él, que llega a, dicho con palabras nuestras, se hace de la vista gorda de ciertas actitudes y de ciertos defectos que podamos tener. Uh-huh. Sí, así como que dice, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Entonces, doctor, esta es una tranquilidad para cuando uno está empezando, podría también estar igual que Luisa, ¿no? Así es. Con ese temor, con ese miedo de que pues Jesús no esté concurriendo con nosotros, de que Jesús se enoje con nosotros por las cosas que luego hacemos o porque nos distraemos o por cualquier cosa, ¿no? Así es. Y siempre estamos con esa cosa de decir, ¿estaré en la divina voluntad o no estaré? Sí. ¿Realmente estoy actuando o no estoy actuando?
O sea, es lo normal, o sea, es ese empezar, ¿de acuerdo? Pero eso no significa otra cosa más que falta de confianza. Porque ya nos dijo, no te puedo dejar. Y nosotros estamos con la duda de si me dejó o no me dejó. Doctor, Bueno, Sí, entonces es como si fuera esta desconfianza y esta situación, es como si fuera el destete de la santidad humana a la santidad divina, ¿no? así es. O sea, es ese paso de santidad humana con la santidad divina. Gracias. Es como dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, cuanto le agrada, lo hace. O sea, que es esa confianza en que Dios nunca nos abandona, que siempre está con nosotros y nos abraza y simplemente nosotros, o sea, Jesús espera de nosotros, Dios espera de nosotros ese decirle gracias, ese que hoy en día la falta de amor se ve, o sea, que también le duele a Dios, bueno, pues cuando una persona no le dice muchas gracias por esto, muchas gracias, pues esa falta, ese dolor de corazón que Dios tiene, pues esa falta de agradecimiento por nosotros, que no le agradecemos las cosas. O sea, Sí, pero fíjate que lo maravilloso se hace de la vista gorda. sí. O sea, todo eso se hace de la vista gorda. Dice, alguna incorrespondencia a mi gracia. Sí, lo que le duele es la falta de confianza. Eso es lo que le duele. Y por ahí hay... ¿Mandé? No, iba a decir que por ahí hay unos capítulos estupendos donde dice Jesús que cuando empieza lo que le falta a los actos de la criatura, porque se trata de ahí, que Él lo compensa, tanto Él y la Virgen, que están ahí. O sea que todo lo que nos falta en nuestros actos de plenitud de correspondencia y de luz, en fin, todo eso, pues Jesús lo pone. Mientras no haya mala intención o mientras no haya sinceridad, etcétera, falta de sinceridad. La única forma de salirnos de la divina voluntad es con un acto decidido de decir, no quiero seguir en la divina voluntad, no quiero actuar. Y ese acto se llama pecado. O sea, si un alma en la divina voluntad tiene conciencia de pecado, esa alma ya hizo un acto de decir, me quiero salir. Todo lo demás, en lo que decía ahorita Natalia, creo que es algo que nos pasa a todos. O sea, a veces no lo tenemos presente, no estamos agradeciendo y todo, pero eso es simplemente, eso lo pasa por alto y en ocasiones le dice a Luisa, mira, el no haber estado atenta a esto, o sea, lo que hizo es que pierdes un acto de mi voluntad, pero no te sales de ella, pero perdiste un acto de mi voluntad. Y bueno, ya estamos empezando a conocer un poco lo que quiere decir un acto de la divina voluntad. Es una vida divina con nuevas gracias, con nuevos dones, con nuevos atributos, con nuevo todo. Y eso es lo que el alma pierde, eso es una pérdida infinita y que no se podrá recuperar. Ya se perdió. ¿Se podrá continuar como vida divina continua? Sí, pero el mérito, todo lo que ese acto debería de haber permitido que Dios sacara todo lo nuevo, ya no se hizo. Pero no nos salimos de la divina voluntad. Por eso también hay que estar siempre con la firme confianza de que no importa que no me haya yo acordado de vivir de poner todas mis acciones en la divina voluntad,
No importa si en un momento dado no puse la atención de retribuirle en amor, en gloria. O sea, eso no me saca. Me hace perder actos, sí, pero no me saca. Y lo único que me saca es el pecado. Entonces, ¿qué se necesita para eso? La confianza plena, decir, Señor, perdón, se me olvidó, ya perdí estos actos, pero de aquí en adelante sigo. Ese es el acto actual. O sea, acuérdense, el acto preventivo en la mañana y el acto actual cada vez que me doy cuenta que ya perdí esa atención y entonces me vuelvo otra vez a poner, no a meter, porque no me he salido, sino vuelvo a poner toda la intención de estar atento a retribuir en todos mis actos lo que Él quiere. ¿Sí? Vamos a seguir a ver qué más nos dice. Sí. Porque si pierden la confianza, el alma queda como dividida de mí, y toda encogida en sí misma se pone a distancia de mí y queda paralizada en el arrojo del amor, y por eso paralizada en el sacrificarse por mí. Oh, cuánto daño hace la desconfianza. Se puede decir que es como esa helada primaveral que apaga vida a las plantas, y muchas veces si la helada es fuerte, las hace aún morir. Así la desconfianza, más que helada, detiene el desarrollo a las virtudes y pone el hielo al más ardiente amor. Oh, cuántas veces por falta de confianza quedan detenidos mis designios y las más grandes santidades. Por eso yo tolero cualquier defecto excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño. Y además, ¿cómo puedo dejarte si he trabajado tanto en tu alma? Mira un poco cuánto he debido trabajar. Voy a tomar todas las palabras que nos dijo Gracia al principio, porque creo que se puede prestar a esto que está pasando. Gracia nos decía que tuvo dolores fortísimos, tuvo unos momentos de sufrimiento físico, o sea, es lo que entiendo, y que no le dio importancia, o sea, no le dio importancia física, sino que los puso en manos de Dios, los puso en manos de Jesús y se une a Jesús en eso, ¿sí? Y que cuando el papá muere, se le quitan los dolores. ¿Eso es lo que entendí? Sí, ¿verdad? Que ve... Bueno, no quiso decir más, pero más o menos es eso. Recordemos que Luisa, Doctor, decía que se le quitaban cuando hacía las horas de la pasión. Sí, pero después dijo que una vez muerto el papá, ya no tuvo dolores. Ah, ok. Ah, eso no entendí. Sí, sí, doctor, eso fue lo que dijo. Ah, sí. Pero a ver, Bueno. Quería hablar. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la mamá de Luisa muere, Luisa se presta a sufrir los sufrimientos que debería de haber sufrido su mamá en el purgatorio. Y le pide a Jesús que la libere del purgatorio. ¿Sí? Bueno, es una simple alegoría y a lo mejor nada más estoy viendo moros con tranchete, pero bueno, vale la pena ponerlo así. En ese momento, el papá, o sea, esa voz interior que le dice, ahora sí ya me puedo ir. ¿Por qué se puede ir? Porque un sacerdote rezó, perfecto, claro. Un sacerdote le debe haber dado la bendición, o sea, a un post-mortem, no importa. Y hubo un sufrimiento que ella ofrece a Jesús para acompañarlo en sus sufrimientos, y Jesús lo puede tomar como parte de lo que el papá necesitaba para todavía salvarse y irse al otro lado. Interesante. Bueno, a lo mejor no es cierto, nomás estoy loqueando un poco, no importa.
O sea, pero creo que lo podemos poner en esto. O sea, la desconfianza hace morir todas las virtudes, hace morir todo el desarrollo de la santidad que se está formando en aquella persona. La desconfianza en gracia es que hubiera corrido con el médico a decirle, oiga, me está pasando esto. Y no hubiera puesto ese dolor, no importa qué tan grave o qué tan fuerte haya sido, que lo puso en Jesús. Y a lo mejor lo pone en el ketorolaco o en algún medicamento para quitarle el dolor. Y en fin, sí se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, deberíamos de estar siempre atentos a ofrecer todo para acompañar a Jesús en su pasión, para darle un poco de alivio y sobre todo para el bien de toda la familia humana. Porque si mi palabra la pone en su palabra, si mi paso lo pone en su paso, ¿mi sufrimiento no lo pondrá en el suyo? Por supuesto que sí. Y entonces mi sufrimiento adquiere los méritos, las acciones y los efectos de los sufrimientos de Jesús. Bueno, seguimos. Sí, doctor. Ok. Y mientras esto decía, hacía ver un palacio suntuoso e inmenso, construido por las manos de Jesús en el fondo de mi alma. Y después ha agregado, hija mía, ¿cómo puedo dejarte? Mira cuántas estancias, son casi innumerables, por cuantos conocimientos, efectos, valores y méritos en mi voluntad te he hecho conocer. Tantas estancias formaba yo en ti, para depositar todos esos bienes. No me queda otra cosa que agregar alguna que otra variedad de otros diferentes colores para pintar otras raras bellezas de mi suprema voluntad, para dar más realce y honor a mi trabajo. ¿Y tú dudas pensando que pudiera dejar tanto trabajo mío? Me cuesta demasiado. Está mi voluntad así me cuesta demasiado. Está mi voluntad comprometida. Y donde está mi voluntad está la vida. Vida no sujeta a morir. Tu temor no es otra cosa que un poco de desconfianza de parte tuya. Por eso fíate de mí y estaremos de acuerdo, y yo cumpliré el trabajo de mi voluntad. Saliéndonos un poco del contexto de la lectura, aquí hay una frasecita que es conveniente el analizar, porque dice, donde está mi voluntad, está la vida. Vida no sujeta a morir. Bueno, donde está mi voluntad, está la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Jesús. Jesús. ¿Y entonces hay dos árboles de la vida? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién dijo sí? Yo, Ruth. No, el árbol de la vida es la Virgen María. No. La divina voluntad. Es Jesús. Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la come, el que no la bebe, no tendrá vida eterna. Pero ahora aquí nos dice que donde está su voluntad, ¿sí? Entonces, el punto es, recordemos, Jesús es la vida de la divina voluntad. Por lo tanto, Jesús y la divina voluntad se equiparan, y Jesús lo dice, que en naturaleza divina, Él es la divina voluntad. O sea, Él ya se reconoce a sí mismo en naturaleza divina como la divina voluntad. Entonces, con esto es ya muy sencillo
entender cómo es que Jesús pudo estar en Adán. Porque Adán vivía en la divina voluntad y para vivir en la divina voluntad era necesario que Jesús estuviera con él. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Le dice a Luisa, ¿cómo puedes vivir en mi voluntad si no estoy yo? Que a través de mí se emite la divina voluntad. O sea, simplemente para ir como encerrando cosas, ¿no? Y también, Salvador, como consecuencia pues, de esa secuencia, cuando Jesús llora, está tan fundido, necesita tanto su voluntad, bueno, como lo dice, ¿no? Su querer, es la divina voluntad lo que está llorando en él. Claro. Uh-huh. O sea, bueno. A veces tenemos la idea de que Dios no sufre. Y ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. O sea, tomando la definición que hace Santo Tomás de Aquino del sufrimiento, donde dice que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Entonces entendemos que la divina voluntad ha sufrido desde el momento mismo de la creación, y no de la creación del hombre, desde la creación de los ángeles. Porque la divina voluntad no hubiera querido que los ángeles se rebelaran, sin embargo se rebelaron. La divina voluntad no hubiera querido que Adán se saliera, pero Adán se salió. La divina voluntad no hubiera querido que el hombre llegara a los extremos de pecado a los que hemos llegado, y sin embargo hemos llegado. Y por eso Jesús dice que en el huerto lo que lo hizo sudar sangre fue que tuvo que tomar el sufrimiento de la divina voluntad y pagarlo él, rehacerlo él, repararlo él. Y ese sufrimiento fue el sufrimiento divino que lo hizo sudar sangre. Entonces, de alguna manera hay que entender que Dios sufre, sí, en este sentido. A Dios no le puede doler. O sea, Dios no tiene el dolor en sí mismo. Pero el sufrimiento, desde esta perspectiva de Santo Tomás, sí lo tiene porque nunca ha tenido lo que él hubiera querido tener. Y siempre ha tenido lo que no quería tener. Dios no nos quisiera como somos. Dios no quisiera que hubiéramos hecho de nuestra vida un destrampe como lo hemos hecho. Y que ahora estamos queriendo rehacernos, o sea, recapacitar y volver al camino. Sí, qué bueno. Pero toda nuestra vida pasada, no hablo por ustedes, hablo por mí, un verdadero destrampe. Y entonces, ese es el punto clave de todo, el sufrimiento de la divina voluntad. Doctor, buenas noches. Recapacitando lo que mencionó hace unos minutos, en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de la sabiduría concretamente, después de leerlo, etcétera, uno llega a la conclusión que todo este libro de la sabiduría no es otra cosa que es el mismo Dios. Así de la misma manera, ahorita cuando menciona que la divina voluntad no es otro más que Jesucristo, ¿así lo entendemos, doctor? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Sí. Hoy escuchaba yo a alguien que hizo una pregunta en otra clase y mencionaba que qué era la voluntad de Dios, en qué cosa era realmente. Y la persona que estaba dando la clase le dijo, la voluntad de Dios está dentro de los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Yo dije, bueno, sí, pero no, como que eso es con lo que nos hemos quedado, pero como diríamos, hay más todavía. Esto es lo nuevo, lo novedoso, no es
solamente los mandamientos ni las bienaventuranzas, sino la voluntad de Dios es dejar a Dios ser Dios en mí, en mis propios actos, y que esos actos tengan la vida divina de Dios en mí. ¿Así podría ser, doctor? O usted acláreme, Bueno, por favor. es que lo que está poniendo es el deseo de Dios, y el deseo de Dios no es la voluntad de Dios. Nosotros hemos confundido la palabra voluntad con lo que queremos. Yo digo, es que Dios tiene su voluntad es que yo haga esto. ¿Sí? Su voluntad es que el hombre no peque, su voluntad es dar determinadas ayudas. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un atributo de Él, que es el motor del ser divino. O sea, es bueno, la verdad divina, la misericordia divina, la justicia divina y todos los atributos. Nuestra voluntad es una reproducción, por decirlo así, en pequeño, de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una voluntad que nos mueve. No hacemos nada sino nuestra voluntad es la que nos pone en acción. Usted ahorita está aquí conectada con nosotros. ¿Qué necesita para desconectarse y decir, no, esto no me gusta, ya me voy? Que su voluntad le diga, ¿sabes qué? Deja de oír tantas tonterías y levántate y vete. ¿Está de acuerdo en eso? Sí, claro, sí. Y aparte, esa es una de las funciones de la voluntad. Y la otra es el almacén de todos los actos de la criatura. El almacén de todos los actos del ser. Entonces, la divina voluntad es el almacén de todas las obras de Dios. En ella está encerrado todo lo que Dios ha hecho. Creación, redención, santificación. Ahí entramos todos nosotros, ahí entran todos nuestros actos, ahí entra todo. Entonces, la voluntad de Dios es esa unidad. Podríamos equipararlo con el querer divino. Esa unidad donde está todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios puede, y cada vez que esa unidad se mueve con todo lo que es. Y como es el motor de Dios, cuando esa voluntad se mueve a todo Dios. O sea, mueve el amor divino, todos los atributos divinos, la potencia, la misericordia, todo. Entonces, la voluntad de Dios es el motor y el almacén de todos los actos de Él. Ahora, los mandamientos y todas las reglas que Dios nos ha ido poniendo son ayudas que Dios nos ha ido dando, o sea, para ir corrigiendo nuestro camino. Y tiene que ser la voluntad de Él la que lo mueva a darnos esas ayudas. ¿Sí? Entonces vamos a quitar un poquito esa interpretación que tenemos de voluntad, como decir es lo que Dios quiere. No, es el motor y el almacén de todo Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado son las ayudas que nos ha ido compartiendo para ir progresando e irnos acercando nuevamente a Él. Hemos vivido siempre con la idea de decir, quiero cumplir la voluntad de Dios. O sea, y siempre lo ponemos en lo que Dios quiere. Entonces, Dios quiere que seamos buenos, que no mintamos, que respetemos a nuestros padres, que no robemos, que no matemos, en fin. Pero esa no es la voluntad de Dios en el sentido estricto. Eso es lo que Dios nos pide para poder acercarnos a Él. Ok, sí. Ya me queda más claro, doctor, sí. Y de alguna manera, pues bueno, Dios va enseñándonos en forma pedagógica lo que Él quiere. No nos puede dar, a un bebé no le puede dar a comer carne desde pequeño. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues vamos con las enseñanzas o lo que Dios quiere,
paulatinamente hasta el día de hoy, que ya se supone que es una fe adulta, al menos para poderos comprender un poco mejor todo lo que Dios quiere de nosotros, o en lo que consiste aquella enseñanza primaria también que obtuvimos nosotros en forma catequética, y que ahora es totalmente una enseñanza madura y pues ya muy comprometida, ¿no? Creo que por ahí va un poco, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Pero entonces voluntad no lo confunda con lo que Dios quiere. Sí, si no es el motor el motor que Dios realiza. El motor que mueve a Dios. El motor que mueve a Dios, y que del cual tiene todas sus, ¿cómo le llaman? Lo que él tiene, todas sus, lo que es Dios. Acciones, todas sus acciones. Ok, todas las acciones de Dios. Entonces es motor y almacén. Motor y almacén de Dios. Muy bien. Con esas dos palabras ya me queda un poco más claro. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Entonces, bueno, yo creo que nada más como el concluir, ¿no? El temor no es otra cosa que desconfianza. Toda persona que tenga temor, y ahora en esta época creo que es muy oportuno esta palabra, porque no se trata nada más de temor espiritual, no se trata nada más del temor de que de Dios no estemos con Él, que no seamos de su agrado, que no estemos cumpliendo con lo que es necesario para vivir en su voluntad, sino es el temor en todos sentidos. Y la pregunta es, ¿quién no tiene temor? Y se nos olvidan, ahorita que hablaron del Antiguo Testamento, se nos olvidan dos frases que son lapidantes así. Maldito el hombre que confía en el hombre, y bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Vamos a decirlo un poquito más claro. Maldito el hombre que confía en la vacuna. ¿Sí? Y bienaventurado el hombre que confía en Dios, que pone su confianza en Dios. Confianza en Dios. Excelente, sí. Maldito el hombre que confía en Fauci. ¿Quién es Fauci? El doctor de la vacuna. Maldito el hombre que confía en la OMS. Hoy sí. Y bendito el hombre y bienaventurado el hombre que confía en Dios. Así es. Pía. Bueno, con estas frases célebres. Excelentes palabras. Pues muy bien. Esperemos. Doctor, una última cosa. Dime. Esto de la desconfianza sería también producto de un desconocimiento de Dios y puesto esa desconfianza producto de confiar en nosotros, ¿no? Por eso. De desconfiar en nosotros. De desconfiar, no, de confiar. No, porque al desconfiar el hombre viene desconfiando, pero puesto en uno. Sí. Así como yo no puedo, eso se lo coloco a Dios. Sí, bueno, ahí sí estamos de acuerdo. O sea, debemos desconfiar de nosotros. Cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no se está refiriendo a los otros. Se está refiriendo a nosotros. Uh-huh. O sea, maldito yo si confío en mí. Sí. Sí, porque yo no tengo ninguna capacidad de poder enfrentarme a nada de lo que existe afuera. O sea, no tengo esa capacidad. Yo no tengo la capacidad de enfrentarme a ninguna cosa de este mundo. Sí. ¿Sí? Dios es el que va proveyendo, pero mi confianza debe estar en Él.
Claro, y hemos sustituido esa confianza en Él al ponerla en el hombre. Así es. Y no digamos, o sea, no esperar así milagrosamente todo lo que venga de Él, que también se da, o sea, no hay problema. Pero, o sea, si Dios permite determinadas situaciones o pone determinados remedios a una situación, bueno, yo no estoy confiando en la persona que lleva a cabo eso. Estoy confiando en Dios, que es el que está poniendo a esa persona para hacer eso. No sé si se entiende. O sea, toda la confianza es en Dios. Y es muy sencillo. Tú te enfermas, vas al médico, pero casi siempre escogemos al médico al mejor. Casi siempre preguntamos cuál es el mejor médico para lo que tengo. Y voy confiando en el médico. Y me receta y no voy a similares porque no, esas medicinas no son buenas. Voy a patente, ¿sí? Porque esas sí son buenas. Estoy confiando en el medicamento. Estoy confiando en el laboratorio. Y no me doy cuenta que el médico y el medicamento y el laboratorio, o sea, están dirigidos por Dios, no en el sentido de que Él haga. Mi confianza debe estar en Dios. El que da el diagnóstico es el médico, pero gracias a que Dios está influyendo en él, aunque él no lo sepa. ¿Sí? Y la medicina, ¿quién le da a esa sustancia la capacidad de poder curar? Dios. Dios. Por lo tanto, mi confianza debe estar puesta en Dios. Y si pasan 3 días y sigo igual, entonces me voy con otro médico. Y si vuelvo a estar igual y después de recorrer 2, 3, 5 médicos, me voy con el brujo. Me voy con el chamán. O sea, sí, creo que es una experiencia de muchísimas personas que siempre estamos confiando en lo humano. ¿Sí? Y desde el punto de vista médico, yo no sé si hay algún médico aquí, pero si hay alguno, o sea, tendrá que reconocer que lo que voy a decir es cierto. Hay personas que confiando en Dios se alivian. ¿Sí? Y hemos llegado a operar personas con tumores, o sea, comprobados con estudios, con todo, y a la hora de operar no hay nada dentro. Y lo único que hicieron fue encomendarse a determinado santo o a la Virgen o a Jesús directamente, pero con una fe total, absoluta. O sea, y eso lo hemos visto, lo hemos vivido, eso no me lo cuentan, eso yo lo he vivido. Así que no hay problema. Mi confianza siempre en Dios.